dado que estamos a 3 semanas de las elecciones y lo que muchos de nuestros seguidores nos han pedido es precisamente eso, poder escuchar la mayor cantidad de propuestas posibles para llevar el domingo 11 de abril un voto informado, un voto inteligente. Y nosotros estamos en esa línea. Le presentamos a nuestros panelistas en esta ocasión. Se trata de la señora Patricia Juárez, candidata a la vicepresidencia y también al Congreso de la República por Fuerza Popular, y el señor Rodolfo Pérez, que es candidato al Congreso por el Partido Morado. Ambos tienen el número 2 en el voto preferencial. Señora Juárez, señor Pérez, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Muy bien, vamos a comenzar hablando de los planes suyos frente a la pandemia. Van a tener 1 minuto 30 cada uno para responder a nuestras preguntas. Y quería comenzar con esta interesante evaluación a 10 planes de gobierno respecto a si incluyen o no las 11 medidas recomendadas por la OMS contra la pandemia, y que esta evaluación coloca a sus partidos en posiciones, si bien entre los 3 primeros, el Partido Morado tiene 14 de puntuación y Fuerza Popular 13 de puntuación, de 22, dejan ciertamente un margen aún por corregir y por mejorar. Todos los planes destacan el fortalecimiento de la atención primaria, pero ninguno menciona la circulación del aire, por ejemplo, en espacios cerrados. La evaluación ha sido hecha por Vidensa Consultores. Así las cosas, lo que queremos es que expongan sus iniciativas, por ejemplo, para la vuelta a clases y controlar los contagios para encarar una recuperación económica. Patricia Juárez comienza esta ronda, tiene 1 minuto 30. Adelante. Bueno, muchas gracias, Jaime. Nosotros no solamente contamos en nuestro plan Rescate 2021 con unas propuestas que están analizadas y que están centradas sólidamente en la realidad, sino que también contamos con un equipo técnico de primera como es el doctor Ernesto Bustamante, que como bien todos sabemos fue el primero que levantó la voz desde el comienzo cuando el gobierno de Martín Vizcarra, de manera reiterada y equivocada, traía masivamente las pruebas rápidas al país. En ese momento se levantó la voz y se dijo de que estaba cometiendo un grave error y lo que estaba significando la muerte de mucha gente, porque no se logró en ese momento lo que ahora nosotros proponemos: masivamente el uso de pruebas moleculares, 70.000 pruebas moleculares por día, la compra masiva de estas pruebas y que de manera gratuita puedan ser utilizadas en los centros primarios de atención de salud. Las personas pueden ir a sus centros de salud, a las postas, a las zonas cercanas, los centros médicos cercanos, y pueden tener a la mano esas pruebas de manera gratuita, de tal manera que podamos nosotros focalizar los contagios, sepamos dónde están los contagios y podamos de esa manera aislar y focalizar, por ejemplo, el virus y la cuarentena especialmente. Nosotros creemos que efectivamente... Señora Juárez, tiempo concluido. Lo mismo para el señor Rodolfo Pérez del Partido Morado, la evaluación de Vidensa de sus planes respecto a la pandemia y que expongan sus iniciativas de controlar contagios y la vuelta a clases y sobre todo los espacios cerrados. Tiene 1 minuto 30. Bueno, definitivamente saludar que se ha hecho este estudio, porque un buen plan de gobierno como lo es el del Partido Morado es un plan que permite salvar vidas. Es un plan que permite controlar el contagio, es un plan que permite finalmente que recuperemos la tranquilidad para salir a trabajar. Y es lo que nosotros los peruanos queremos lo más pronto posible. Partidos políticos que se enfocan como prioridad en controlar la pandemia. Y sí, desde el Partido Morado tenemos una propuesta para una vacunación masiva, para lograr que el 100% de la población adulta esté vacunada a fines del 2021, empoderando claramente a la Autoridad Nacional de Vacunas y fortaleciendo las estrategias de comunicación existentes. Asimismo, haremos también la vigilancia epidemiológica y lo haremos con un equipo de primera. Y en el equipo de primera nuestro está el señor Esma Lagatrillo, quien ha desarrollado las pruebas moleculares en la Universidad Cayetano Heredia, y es una persona que claramente nos va
nos va a asesorar de manera correcta. A diferencia del doctor Bustamante, que ha sido una persona que se ha dedicado directamente a sabotear el proceso de vacunación y a difundir noticias falsas sobre la materia, y diciendo que vacunarse con la vacuna Sinopharm era como vacunarse con agua destilada. Tenemos que promover el proceso de vacunación de forma transparente, de forma directa, y además de ello asegurarlo a la gran mayoría de población, porque hoy vemos a nuestros adultos mayores que se están vacunando, pero lo que tenemos que asegurar es eso. Pérez, tiempo concluido. Ha sido la primera parte de este debate, hablando de sus planes de gobierno y sobre todo con respecto a la pandemia. Vamos a hacer la primera pausa, tenemos todavía un bloque más, pero les voy a dejar la pregunta para el siguiente segmento, y es que a poco de la Semana Santa el gobierno ha decretado cuarentenas en todo el país para evitar los contagios. Esto que al principio recibió no pocas críticas y pedidos para que se retroceda en el confinamiento, ha sido anunciado también en países como Chile o Argentina, por citar los casos, Alemania, perdón, por citar los casos más recientes. La pregunta que queda pendiente para que sea respondida por cada uno de ustedes después de la pausa, teniendo 1 minuto 30 cada uno, es qué medidas plantearían sus partidos si estuviesen hoy en el gobierno y tendrían que enfrentar la Semana Santa y la alta probabilidad de desplazamientos y un consecuente repunte de los contagios. Es el debate de hoy en Nada Está Dicho. Patricia Juárez de Fuerza Popular y Rodolfo Pérez están con nosotros, Rodolfo Pérez del Partido Morado. Regresamos. Es la secuencia del debate de hoy en Nada Está Dicho. Está con nosotros Patricia Juárez de Fuerza Popular y Rodolfo Pérez del Partido Morado. Les dejé la pregunta pendiente antes del corte y la vuelvo a leer para iniciar este segmento. A poco de la Semana Santa, el gobierno ha decretado cuarentenas en todo el país para evitar los contagios. Esto, que al principio recibió no pocas críticas y pedidos para que se retroceda en el confinamiento, ha sido anunciado también en países como Chile o Alemania, por citar los casos más recientes. La pregunta para cada uno de ustedes, y que tendrán 1 minuto 30 para responder, es la siguiente: ¿qué medidas plantearían sus partidos si estuviesen en el gobierno hoy y tuvieran que enfrentar la Semana Santa y la alta probabilidad de desplazamientos y un consecuente repunte de los contagios? Patricia Juárez tiene 1 minuto 30. Bueno, muchas gracias. Yo en principio tengo que rechazar lo que el candidato Pérez señala respecto al doctor Bustamante. El doctor Bustamante es un científico reputado y ya lo vemos en las noticias, que inclusive no tenemos en este momento las pruebas concretas de la eficacia de las vacunas. Yo entiendo que el candidato Pérez defienda ardorosamente a su gobierno morado y a su presidente, porque lo que estamos viendo es el gran problema que está trayendo de tener a un presidente del gobierno morado que ha sido absolutamente ineficiente y que en este momento inclusive no puede ni siquiera traer las vacunas que todos estamos necesitando en este momento. Eso no sucederá con un gobierno de Fuerza Popular. Nosotros sí somos eficientes y sí sabemos gobernar. Hemos sido funcionarios públicos, no solamente consultores, y por eso proponemos la vacunación masiva hasta el 31 de diciembre con vacunas de buena calidad y que estén debidamente probadas. Eso es lo que hará el gobierno de Fuerza Popular y por supuesto con personas de primer nivel que son quienes trabajarán y que son gestores públicos, no son solamente personas que se han dedicado de manera permanente al estudio y a la consultoría. Eso es lo que se hará en el gobierno de Fuerza Popular. Muy bien, ha sido Patricia Juárez, tiempo cumplido, quedaban 3 segundos, pero bueno, ahí está. La misma pregunta para el señor Rodolfo Pérez del Partido Morado, Semana Santa, y qué van a hacer o qué harían si estuviesen hoy en el gobierno. El señor Guzmán, claramente. Tiene 1 minuto 30. Yo quisiera hablar concretamente sobre la situación de la Semana Santa y llamar a una reflexión también a la ciudadanía. Sabemos que estamos en momentos difíciles. Para todos es muy difícil lo que está pasando en nuestro país desde un punto de vista económico. Pero seamos claros, la data no miente. Y hay que hacer políticas públicas sobre la base de la data. La pandemia, la segunda ola, se disparó en los meses de diciembre, justo en las fechas de Navidad y de Año Nuevo. Y eso lo dice la data. Todos los epidemiólogos lo dicen. Y no hay que mentir en eso. Y no podemos en una Semana Santa donde precisamente se va a dar la posibilidad de que las familias se junten,
volver a repetir el mismo error, tropezarse con la misma piedra. ¿Y tenemos que tomar medidas duras y drásticas? Sí. En todo caso, tiene que hacer el gobierno una estrategia de comunicación correcta para poder informar mejor a la población para que tomen todas las precauciones para la Semana Santa. Pero sí debo ratificarme en lo que ha dicho el señor Bustamante, pues el señor Bustamante lo que ha hecho es mentir abiertamente y sabotear el proceso de vacunación. Hagamos un proceso de vacunación sobre la base de la verdad. Hagamos un proceso de vacunación transparente y no saboteemos también diciendo que la vacuna lo van a traer los privados cuando eso no pasa en ningún lado del mundo. Mejor aprendamos de los buenos ejemplos que ocurren en el mundo y tomemos políticas públicas sobre la base de evidencia científica. Esa es la clave del éxito y lo haremos con el doctor Ed Málaga en el gobierno del Partido Morado. Tiempo cumplido, 1 minuto 30 para Rodolfo Pérez. La siguiente pregunta es la siguiente. Es un hecho que la tercera ola ya arrecia en los países del primer mundo. En el Perú ni siquiera aún salimos de la segunda ola y es muy probable que sin haberla superado llegue a nosotros la tercera ola de la pandemia. Expertos señalan que las nuevas variantes del coronavirus nos enfrentan a mucho más contagios y por ende a más muertes. ¿Cuáles son sus estrategias para enfrentar la tercera ola? Que lo más probable es que, de ser gobierno, cada uno de ustedes los coja ya en la marcha. Patricia Juárez tiene 1 minuto 30. Sí, la primera y la segunda ola obviamente han sido manejadas por Vizcarra, que fue una de las personas que actuaba de manera muy cercana al Partido Morado, y luego el presidente Sagasti, que continuó con el mismo error de comprar las pruebas rápidas. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos frente a esta tercera ola que es inminente? Porque lamentablemente, al no tener vacunas, frente a un gobierno ineficiente que hasta ahora no las puede traer, obviamente lo que necesitamos es inmediatamente en el gobierno comprar las pruebas moleculares e iniciar inmediatamente la cuarentena focalizada. No podemos generalizar y cerrar todo el país porque estamos condenando a la economía y a los pequeños emprendedores, a los pequeños negocios a morir rápidamente. Lo que necesitamos es rápidamente comprar las vacunas a través de la suma de vacunas con los privados y lograr de esta manera, desterrando esas trabas ideológicas que tienen algunos grupos, lograr un manejo eficiente de la pandemia con la suma de vacunas, pruebas moleculares y cuarentenas focalizadas. Muy bien, quedaban 10 segundos, pero ha sido la intervención de Patricia Juárez. Lo mismo para el señor Rodolfo Pérez. Estrategias para enfrentar la tercera ola. Tiene usted 1 minuto 30. Bueno, definitivamente la primera estrategia es no mentir, ¿no? Creo que eso es lo primero que deberíamos hacer. O sea, se sigue mintiendo con la situación del tema de que los privados van a resolver la situación de la vacuna. Eso es mentira. Se sigue mintiendo con la situación de que los contagios se han generado, que las vacunas no sirven. También otra mentira. Entonces, de esa manera están desalentando a la ciudadanía a vacunarse. De esa manera están generando mayor desconfianza sobre el proceso de vacunación. Es todo lo contrario. Tenemos que generar mayor confianza sobre el proceso de vacunación y no generar sabotaje o obstruccionismo, que es algo a lo cual nos ha acostumbrado Fuerza Popular. Eso se tiene que terminar. Acá tiene que haber un gran esfuerzo en esta tercera ola, que es exactamente lo que no ha ocurrido en el pasado, porque ha habido obstruccionismo y ha habido sabotaje desde el Congreso. Entonces, lo que hay que hacer es convocar a las fuerzas políticas a, evidentemente, apoyar el proceso de vacunación, que sea realmente masivo, y además a campañas para la prevención del COVID, fortalecer también las postas médicas y la primera atención en el COVID, todas las postas médicas que hay a nivel nacional. Si hacemos una estrategia coordinada con todas las fuerzas políticas y en consenso, yo creo que vamos a lograr mucho mejores resultados de lo que hemos logrado en esta situación debido a la gran inestabilidad política. Tiempo y evidentemente concluido, la ineficiencia. Señor Rodolfo Pérez. Vamos a dejar el tema de la pandemia y vamos a tocar 2 temas fundamentales. Primero, corrupción, y luego la relación ejecutivo-legislativo. Luego habrá un momento en el cual uno le haga la pregunta a su contrincante y viceversa, ¿eh? Pero eso es luego. La siguiente pregunta es la siguiente. En un gobierno suyo,
¿cómo evitarán la corrupción en todos los niveles del Estado? Mejor dicho, ¿qué garantía asumen esta noche de que en un gobierno que pueda ser representado por cada uno de sus partidos, no habrán casos de corrupción? Y si los hubiese, la sanción sería ejemplar. Patricia Juárez tiene 1 minuto 30. Gracias. En nuestro gobierno de Fuerza Popular será un gobierno transparente, un gobierno abierto y un gobierno sin pisos de corrupción. Nosotros entendemos que la corrupción tiene que combatirse en los 3 niveles del gobierno. Vemos que en los gobiernos locales, regionales y a nivel del gobierno nacional vemos muchísimos casos de corrupción, y para eso, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que creemos? Creemos que debemos de fortalecer la Contraloría General de la República, dotarlos de un mayor presupuesto, dotarlos también de mayor y personal idóneo para que pueda llegar a las diferentes instancias de gobierno. Ocurre mucho también, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, que la propia municipalidad la que paga las remuneraciones de los funcionarios del órgano de control representante en esa municipalidad. Esas son cosas que deben de evitarse. Los sueldos de los funcionarios de los órganos de control deben ser pagados por la Contraloría General de la República, de tal manera que no haya ninguna dependencia con los gobiernos subnacionales. También lo que estamos proponiendo nosotros es este proyecto, esta propuesta del 100% de transparencia. Tiempo cumplido, señora Juárez. Tiempo cumplido, 1 minuto 30. La misma pregunta para el señor Rodolfo Pérez. Corrupción, ¿cómo la van a evitar? Y compromisos para que, si la hubiese, la sanción sea ejemplar. Tiene usted 1 minuto 30. Nosotros podemos dar un conjunto de medidas técnicas y las tenemos en el Partido Morado en la lucha contra la corrupción. Y las voy a explicar claramente. Primero, fortalecer al Ministerio Público creando un sistema de fiscales especializados en delitos anticorrupción, un sistema especializado en lucha contra la corrupción y lavado de activos. Y eso lo tenemos que hacer directamente para no depender más de equipos especiales que pueden tener muy buenas intenciones, pero que no están reforzados con una institucionalidad correspondiente. También fortalecer la labor de la Contraloría y dotarle de todas las armas suficientes para que pueda realizar el control concurrente y identificar claramente los actos anticorrupción, y lo mismo también con la UIF. Eso nos va a ayudar con la lucha contra la corrupción a nivel técnico, pero a nivel político tenemos que ser drásticos. Las personas y los partidos involucrados con la corrupción no pueden tener oportunidad en un próximo gobierno. No puede ser que la señora Patricia Juárez, que ha militado en Solidaridad Nacional y ahora milita en Fuerza Popular, 2 partidos que han recibido dinero de Odebrecht. Entonces, si queremos deslindar con la corrupción, no pueden haber personas vinculadas a la corrupción que tengan lugar en un próximo gobierno, en un próximo Congreso. Esa es la clave para poder luchar contra la corrupción. Votar con memoria y decidir y ser firmes en ese sentido. En mi caso, yo no tengo ninguna denuncia, ni ningún desbalance patrimonial, ni ninguna de las personas que son dirigentes del Partido Morado. Tiempo cumplido, 1 minuto 30. Ha sido la palabra de cada uno de nuestros invitados respecto a la corrupción. Y hay un último tema que tiene que ver con la relación ejecutivo-legislativo. Luego habrá tiempo para que cada uno le haga una pregunta al otro. En el último quinquenio, el Congreso ha utilizado la vacancia presidencial como un mecanismo de la Constitución para que los presidentes sean removidos de su cargo. Al mismo tiempo, el expresidente Vizcarra llegó a disolver el Congreso. El politólogo Alberto Vergara propone un pacto llamado No vacaré, no disolveré. Se trata de un acuerdo sincero para que los partidos no lleguen a estos extremos, salvo que haya pues una cuestión flagrante, inminente, ¿no? Porque se ve que, por lo menos en estos últimos 5 años, esta relación tirante, ejecutivo-legislativo, no le ha hecho bien al país. ¿Podrían asumir este acuerdo sus partidos hoy? ¿Cuáles son las propuestas respecto a cómo llevar una mejor relación ejecutivo-legislativo? Patricia Juárez tiene 1 minuto 30. Muchas gracias. Bueno, en principio voy a contestarle al candidato. Yo no tengo ninguna denuncia en curso, no tengo ningún proceso en curso. He militado en Solidaridad Nacional y ahora milito en Fuerza Popular.
y quiero dejar bien en claro que ninguno de los líderes de esos partidos políticos tiene una sentencia en este momento. Soy abogada y creo en la presunción de inocencia, pero en principio yo no tengo ninguna investigación en curso y he desempeñado 18 años de gestión pública y no tengo ninguna investigación de esa naturaleza. En cuanto a la pregunta, nosotros tenemos absolutamente toda la disposición para que haya una relación estrecha. Nosotros vamos a legislar de acuerdo con los otros poderes del Estado y nuestra agenda va a ser una agenda consensuada en favor de la minería, de la agricultura, en favor de las poblaciones vulnerables. Nuestra agenda va a ser una agenda en favor de las personas que menos tienen y a favor de que el país crezca, que el país salga adelante. Vamos a defender la Constitución porque creemos que ha traído beneficios y ha generado crecimiento a nuestro país y obviamente nuestra colaboración va a ser estrecha con el gobierno. 1 minuto 30. La misma pregunta para el señor Rodolfo Pérez del Partido Morado. ¿Cuál es su propuesta en torno a la relación ejecutivo-legislativo? Si asumen o podrían asumir este acuerdo que ha planteado el politólogo Alberto Vergara de no vacar, no disolver en el próximo quinquenio. Tiene 1 minuto 30. Dos cuestiones. Una primera que tiene que ver con la reforma constitucional, ¿no? Definitivamente necesitamos una reforma constitucional para precisar mejor las causales de la vacancia, que evidentemente no están claras y el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado al respecto, a pesar que mucha gente dice que sí. No, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre las causales de vacancia y precisar el extremo de la incapacidad moral, que tiene que ver con aspectos más de índole psicológico. Ahora, más bien, hay candidatos a la presidencia que incluso podrían, si llegaran a la presidencia, podrían ser vacados exactamente por esa causal de ese tipo. Pero el asunto es que se tiene que precisar claramente las causales de vacancia también sobre asuntos anticorrupción, para que no vuelva a haber lo que ocurrió en noviembre, donde claramente la fuerza de los votos y no el sentido constitucional fueron los que generaron una gran crisis política donde Fuerza Popular participó activamente. Y lo segundo es el tema político. Necesitamos un consenso claro para luchar contra la pandemia, reactivar la economía y llevar a cabo las reformas constitucionales que el país requiere y las reformas políticas que el país requiere. Si el Parlamento se pone de acuerdo en esos rubros, que son lo que la población está reclamando para tener una mejor democracia, el Partido Morado lo va a respaldar. Pero si no, también es importante que un partido también sea firme para defender la democracia y defender el orden constitucional, que fue la firmeza que le faltó en su momento al presidente Kuczynski y al presidente Vizcarra. 1 minuto 30. Muy bien, ha llegado el momento en el que cada uno de ustedes va a preguntarle al otro o a la otra. El tema es libre. Tienen la libertad de poder preguntarle a su oponente, a su panelista, lo que ustedes deseen, siempre evidentemente con los términos de respeto y de, en fin, manejo prudente y político de las cosas. ¿Eso así? Patricia Juárez tiene la oportunidad de hacerle una pregunta a Rodolfo Pérez, quien tendrá a su vez 1 minuto para contestar. Señora Juárez, adelante por favor, su pregunta para Rodolfo Pérez. Yo quería preguntarle al candidato Pérez si es que él estuvo de acuerdo en que el líder de su partido presente a su esposa en medios de comunicación masivo, pasando realmente la gran vergüenza y declarando de manera abierta que había faltado a sus deberes matrimoniales y sometiendo a la señora a un maltrato de esa naturaleza en todos los medios de comunicación. Tiene 1 minuto, señor Pérez. La esposa de Julio Guzmán es una mujer completamente independiente y si ha salido, que ella en general no tiene la costumbre de hacer muchas apariciones en medios de comunicaciones, es porque ella lo ha decidido por sus propios medios. No es que la ha expuesto, parece que no ha visto o escuchado la entrevista. Y si ha habido alguna persona, algún político que ha expuesto alguna vez a una primera dama, ha sido Alberto Fujimori, que lo hizo con Susana Higuchi. Creo que hay que... Y la expuso de una forma completamente violenta ante el país. Creo que no, y con una gran violencia psicológica también. Creo que no hay que comparar estas cosas
Y creo que Michelle, la esposa de Julio, es una mujer valiente, independiente y bastante libre para dar su propio discurso y tomar su propia posición. Muy bien, ahora usted, señor Pérez, tiene la oportunidad de hacerle una pregunta a la señora Patricia Juárez. Quisiera preguntarle a la señora Patricia Juárez que nos precise cuál es su relación con el señor Rafael López Aliaga, porque entiendo que han militado juntos en Solidaridad Nacional durante mucho tiempo y ahora lo critica porque al parecer no está de acuerdo con sus ideas. Entonces, un poco sería bueno conocer su posición sobre el señor López Aliaga, un poco que sí, que no, que nunca se decide. ¿Cómo es la situación? ¿Está de acuerdo con él en sus posturas económicas, en sus posturas sociales, en sus posturas de violencia hacia la mujer y sus actitudes homofóbicas? Tiene un minuto, señora Juárez. Quisiera conocer ello. Un minuto. Bueno, muy bien. Yo estuve en Solidaridad Nacional durante 20 años. En algún momento me tocó hacer política con Rafael López Aliaga. En este momento no me une ninguna relación, excepto alguna relación de amistad subsistente. Pero en el tema político nosotros hemos marcado perfectamente nuestra posición. Nosotros hemos señalado que somos un partido de derecha, que somos un partido de centro derecha, de derecha dialogante, de derecha popular, y que tenemos defensa de lo que es vida y familia, igual que en el Partido de Renovación Popular, pero que no tenemos posiciones de ninguna manera ultristas ni de otra naturaleza. Nosotros tenemos una posición firme, dialogante, y una posición muy clara respecto a cómo se debe manejar la economía, cómo se debe manejar a las mujeres. Muy bien. Muy bien, ha sido un debate de lo más interesante. Creo que hemos podido abarcar diferentes temas, concentrando fundamentalmente la agenda en la pandemia, porque sea cual sea el ganador, tendrá que continuar liderando esta lucha, continuar y terminar de vacunar a los 32 millones de peruanos. Han sido Patricia Juárez de Fuerza Popular y Rodolfo Pérez del Partido Morado. A los dos, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches a los dos. Gracias. Hasta luego.